fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Todo lo humano empieza y acaba. Lo que está en el tiempo es así. Y dentro de ese esquema también este curso empezó por allá por el 15 de septiembre y 9 meses después, hoy va a terminar. Habremos tenido con la sesión de hoy 20 unidades que hemos dedicado a conocer la figura de nuestro Señor a través de los ojos y del Evangelio de San Lucas. Yo espero que todo ello nos sirva para nuestra relación personal con el Señor, porque en el fondo lo esencial en la vida es conocer, amar y servir a Dios ahora, para luego verlo y gozar de Él en la otra vida. Por eso todo lo que nos acerque a Él y a este fin es realmente el tiempo mejor empleado, el más necesario, el más iluminador, el más fecundo. Lo que habíamos ido viendo de la vida del Señor a través del Evangelio de San Lucas nos presentó primero a Jesús en sus relaciones con el Padre. En una segunda etapa vimos la relación de Jesús con los demás, y allí estaba desde su madre María hasta el trato difícil, en ocasiones áspero, no por parte del Señor, sino por parte de los fariseos. Y luego vimos una imagen más íntima de nuestro Señor, la que se refería a Él mismo. Lo vimos en su humildad, lo vimos en su celo apostólico, trabajador incansable, lo vimos en su fidelidad y ahora lo vamos a contemplar resucitado. Para ello partimos de la lectura de una de las apariciones del Señor, que es la aparición a los discípulos de Emaús, que ahora mismo vamos a escuchar. Se encuentra en Lucas 24, 15, 35. Mientras iban hablando y razonando, el mismo Jesús se les acercó e iba con ellos. Pero sus ojos no podían reconocerle, y les dijo: ¿qué discursos son estos que vais haciendo entre vosotros mientras camináis? Ellos se detuvieron entristecidos, y tomando la palabra, uno de ellos, por nombre Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos en ella ocurridos estos días? Él les dijo: ¿cuáles? Contestándole: lo de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados para que fuese condenado a muerte y crucificado. Nosotros esperábamos que sería él quien rescataría a Israel, mas con todo, van ya 3 días desde que esto ha sucedido. Nos dejaron estupefactos ciertas mujeres de las nuestras que, yendo de madrugada al monumento, no encontraron su cuerpo y vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que vivía. Algunos de los nuestros fueron al monumento y hallaron las cosas como las mujeres decían, pero a él no le vieron. Y él les dijo: oh, hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que vaticinaron los profetas. ¿No era
preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les fue declarando cuanto a él se refería en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él fingió seguir adelante. Obligáronle diciéndole: quédate con nosotros, pues el día ya declina, y entró para quedarse con ellos. Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Se les abrieron los ojos y le reconocieron, y desapareció de su presencia. Se dijeron uno a otro: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras? En el mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros, que les dijeron: el Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. Palabra de Dios. Muchas gracias. Esta es una de las escenas más desarrolladas entre las apariciones del Señor, la más desarrollada en realidad. Y lo que nos viene a demostrar es el interés que tiene Jesús porque cada una de las personas que Él tocó en su vida reenciendan su fe y su esperanza en Él y se conviertan en apóstoles y testigos de la resurrección. En síntesis, el mensaje básico es este, pero conviene que lo vayamos viendo poquito a poco, porque lo que el Señor hace con los discípulos de Emaús es toda una pedagogía que Dios nuestro Señor puede seguir con las almas. Les recuerdo lo que les decía de esos 3 círculos concéntricos al considerar cada uno de los pasajes de la Sagrada Escritura. Primero, el hecho histórico, el encuentro de Jesús con estos 2 discípulos que iban hacia una aldea llamada Emaús. Como ilustración geográfica, les comento que hay distintas poblaciones en los alrededores de Jerusalén que pretenden ser Emaús. Hay por lo menos 4 de ellas. La más probable se llama Cubeibe. Es actualmente una aldea palestina que se encuentra en el camino de Jerusalén a Tel Aviv, dijéramos hacia el oeste, más o menos a la misma altura de Jerusalén. Y por los restos arqueológicos que se han encontrado, y sobre todo por la distancia, es la más probable. Hay otra mucho más lejana, en la misma dirección, más cerca de Tel Aviv, que se llama Nicópolis. Hay ahí una basílica bizantina, la ha visitado en uno de sus viajes el Papa Benedicto XVI, pero no porque la haya visitado significa que arqueológicamente sea la más probable localización de este poblado. La más probable es esa que les digo, porque además allí hay una iglesia medieval, y esta iglesia medieval tiene 3 naves. La nave de la izquierda, entrando, tiene las dimensiones de la casa original de estos 2 discípulos, donde se encontró Jesús con ellos, cuando lo invitaron a que se quedara con ellos porque el día ya iba de caída. Y es ahí donde se celebró por primera vez fuera del cenáculo la Eucaristía, porque recuerden que los discípulos reconocieron al Señor al partir el pan. Hay también ahí un mirador desde donde se pueden ver con flechas
ciudades o poblaciones a diversa cantidad de kilómetros. Y en definitiva es una ciudad o una población, como les decía, palestina, atendida por franciscanos. Hay mucho que agradecer a los franciscanos. Les recuerdo que en 8 siglos de presencia ahí han puesto más de 3,000 mártires. No significa que todos fueran religiosos franciscanos, pero sí cristianos formados por franciscanos de comunidades cristianas y franciscanos mismos. Y que si ellos descubren el lugar, lo compran, lo preparan para la visita y lo siguen atendiendo, pues es el sitio más probable de este encuentro que tuvo el Señor con estos 2 discípulos. Vamos a irnos fijando entonces en diversos elementos, más en el sentido espiritual y pastoral que en el sentido histórico, aunque el sentido histórico es la base. Entonces la base, la historia, la teología y la pastoral. Y la pastoral significa la aplicación de la parte espiritual a nuestro trabajo de formación con otras personas. Pero para poder enseñar, antes hay que contemplar y aprender. Por eso estamos aquí, intentando contemplar a Jesús y aprender de Jesús en cada uno de los momentos. Santo Tomás de Aquino decía que el apostolado consiste en entregar a los demás lo contemplado. Por eso intentamos contemplar aquí ahora, para, asimilándolo un poquito más, estar mejor preparados para transmitir a los demás lo que vamos contemplando, lo que Dios nos va manifestando, porque claramente si nosotros estamos abiertos, Dios se encarga de hacernos entender muchas cosas muy importantes en momentos precisos y momentos oportunos para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro trabajo con las demás personas. Si nos fijamos primero en la persona de Cristo, vamos a irlo viendo. Lo primero que advertimos es que Él es el que toma la iniciativa. Fíjense que se trata de 2 discípulos que, habiendo convivido con el Señor 3 años, no significa que sean apóstoles, no eran. Recuerden que hay 2 diferencias. Hay una diferencia entre ser apóstol y ser discípulo. El apóstol es el que pertenece al ciclo más íntimo de la vida del Señor, que son los 12 apóstoles. El discípulo es el que pertenece a un segundo ciclo de intimidad con el Señor, que es el de los 72 que eligió y que envió de 2 en 2 a las ciudades y poblaciones a donde pensaba ir él, a modo de preparación de las ciudades y a modo también de ejercicio inicial de un ministerio que les iba a encomendar. Entonces, los 2 actuales de este pasaje son 2 discípulos. Y recuerden, discípulo significa aprendiz, uno que está en una situación y en un sistema de aprendizaje. El apóstol es el ya enviado. Entonces, estos 2 discípulos, después de 3 años, al igual que los 11 apóstoles, dejaron solo al Señor en los momentos más difíciles y, no siendo parte de los apóstoles, no estaban con los apóstoles en el cenáculo, a donde se retiraron por seguridad y por temor a los judíos, y por eso cerraron las puertas de ese cenáculo. Perdón, callemos este animalito.
y no estando en el cenáculo, están en Jerusalén. Pero su capacidad de aguante y su capacidad de paciencia es limitada, como en nuestros casos tantas veces. Y por eso, si después de la muerte del Señor no ocurren cosas, piensan ellos que ya no tiene mucho sentido continuar en la capital. Y por eso se van a un lugar que consideran más seguro, pero no tan alejado, de modo que como que quisieran cabalgar dos monturas a un mismo tiempo: la montura de la fidelidad por la cercanía del pueblo a Jerusalén, pero también la montura de la seguridad propia, porque se alejan un poquito más del peligro. Entonces es el Señor el que, cuando ellos van de camino de Jerusalén a Emaús, se les va a juntar en el camino. El Señor tiene la iniciativa y el Señor sabe cuándo llegar, a quién llegar y cómo llegar. Y lo grande del caso es que Dios aprovecha las circunstancias normales del momento para realizar su obra de la manera, por un lado, más respetuosa, más natural, porque qué cosa más natural que si dos van caminando, uno que también va caminando se les junta en el camino. Fíjense cómo el Señor en cada uno de los casos va utilizando un lenguaje y unas situaciones que comprendan perfectamente las personas a las que destina su mensaje. Recordarán que a los magos, que eran astrónomos del Extremo Oriente, les habla a través de una estrella, y no podían decir astrónomos que no entendían lo especial de esa estrella. A Pedro, que lo va a llamar a ser apóstol y que es un pescador, le dice: de hoy en adelante vas a ser pescador de hombres. Vean la pedagogía del Señor. Se hace entender perfectamente de los magos, por un lado, y del pescador Pedro, por otro lado. Ya no va a ser pescador, no sé, de truchas, va a ser pescador de hombres. Y por eso a estos dos caminantes que van hacia Emaús se les aparece como un caminante más, que coincide con ellos en un momento muy especial también para ellos. En segundo lugar, les pregunta, como quien no sabe nada de lo que ha ocurrido en Jerusalén, de qué van hablando en el camino, porque es claro que pues, si es un camino, vamos a ver, son más o menos unos 10 kilómetros, por ponerlo de alguna manera, de un modo simple, y esos 10 kilómetros pues se pueden recorrer a buen paso en unas 2 horas. No sé cuánto caminen ustedes. Cuando yo era más joven caminaba con cierta agilidad 6 kilómetros por hora. Ahora son un poquito más de 4, pero en fin, 10 kilómetros se pueden recorrer en unas 2 horas. Hay tiempo suficiente como para caminar, no solo para hacer un ejercicio, sino para hablar. Y en tercer lugar, y es un aspecto interesantísimo del Señor, el Señor, como quien no sabe nada de lo que ha ocurrido, les pregunta: ¿y qué es lo que ha pasado? Y el Señor los deja desahogarse. Fíjense en ese dato. El Señor no tiene prisa. El Señor quiere escuchar. El Señor quiere que cada uno de nosotros le comente todo aquello que le alegra y todo aquello que le apena. Todo. Con todos los detalles que nos dicte nuestro corazón. Conscientes de que a Dios nuestro Señor le interesa cada una de nuestras vivencias y cada una de nuestras experiencias. Y por eso en nuestra oración, si nos viene un momento de desahogo, y ese desahogo pueden ser 10 minutos o media hora o 3 horas, no nos
nos importe el tiempo. A Dios no le importa el tiempo, le importamos nosotros. Y por eso una forma de crear confianza en la persona es escucharlo y dejarlo desahogarse. Ya no nos fijemos en el aspecto espiritual de nuestra oración, fijémonos en el aspecto apostólico de nuestro trabajo con personas que están a nuestro cuidado. ¿Tenemos suficiente tiempo para escucharlas? ¿Las dejamos desahogarse? ¿Creamos el clima para que no entiendan ellas que nosotros traemos prisa, viendo el reloj cada 3 minutos? El reloj no se debería ver en ningún caso. Yo lo tengo aquí pues porque cuando se habla en público es necesario saber por dónde va uno, cuánto le falta de tiempo y cuánto le falta del tema para ir midiendo todo. Pero estoy viendo el reloj no por impaciencia con ustedes, sino por ofrecerles un mejor servicio. Pero salvo ese caso, no se tendría que ver el reloj. Paréntesis, es bueno también que el predicador vea el reloj para que su predicación sea una predicación bien preparada, sólida, clara y breve. Decían los clásicos, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Bonum, si breve, bis bonum. Por eso en algunas iglesias, si este es el altar y este es el ambón y estoy predicando de aquí, allá al fondo hay un reloj grande para que el sacerdote no tenga que ver su reloj de pulsera, sino vea allá al fondo. Y en otras iglesias, pero es un chiste, no es una verdad, el reloj está aquí delante del sacerdote para que lo vea el público. Es bueno, sencillamente, tener cuenta de que el tiempo de quien me escucha es precioso y que yo he de llenar ese tiempo de un contenido valioso que enriquezca la experiencia y el conocimiento espiritual de las personas. Volviendo al tema, el Señor no tiene prisa. Por eso no les dice, a ver, díganme en 5 minutos lo que ocurrió. Los deja que se desahoguen. Porque cuando una persona deja a otra que se desahogue, significa que no tiene prisa, que le tiene confianza y que quiere realmente conocer su situación para ayudarla. Y hay muchos detalles que no se pueden decir en 2 minutos. Y por eso es bueno que si nosotros estamos ofreciendo a otra persona el servicio de la escucha, tengamos presente este aspecto. El reloj no debería contar. También hay que ser conscientes de que en ocasiones, si es un servicio profesional y el servicio profesional dura media hora o dura 1 hora, calculemos. Pero si no es eso, el tiempo es secundario. Es más importante la persona, las necesidades de la persona. Y los apóstoles, estos 2 discípulos, tienen la posibilidad de desahogarse porque el Señor se la deja. Pero después de que les deja desahogarse, lo que hace es educarlos. Y la educación va a ser primero una corrección, después el recuerdo del plan de Dios y luego la mejor clase de exégesis bíblica que hubo en el pasado, porque en ese momento el Señor estuvo explicando a estos 2 discípulos los pasajes del Antiguo Testamento referidos a Jesús. Habría sido extraordinario que ya existieran las grabadoras, porque así habríamos podido escuchar de Jesús la explicación de todos los pasajes referentes a Él en el Antiguo Testamento. Hay una teoría
ojalá fuera verdad, que dice que como en la naturaleza nada se destruye sino que se transforma. La teoría es esta, que dado que la voz son ondas sonoras, en el espacio estarían todas las ondas sonoras de todas las voces de los personajes de la historia. Y que si nosotros tuviéramos la capacidad de detectar esas ondas sonoras, podríamos llegar a las ondas sonoras de la voz del Señor en este pasaje concreto. Si fuera verdad y el futuro lo hace verdad, pues qué bien, porque así podríamos escuchar no solo al Señor, sino también a Demóstenes, y a Víctor Hugo, y a Napoleón, y a Alejandro Magno, y a César. Pero en el fondo es esto: el Señor en este momento los corrige, y les corrige el hecho de que no hayan captado un mensaje importante del Antiguo Testamento. No era necesario que el Hijo del Hombre padeciera el tormento de la cruz y así después resucitara. Y esto seguramente el Señor se lo dijo en esa clase de exégesis que les dio de la persona de Jesús profetizada en el Antiguo Testamento, refiriéndose al siervo de Yahvé de Isaías, donde se dice con mucha precisión una serie de detalles que se dieron en la pasión y muerte de Cristo nuestro Señor. Y ahí se ve lo que se suele decir ya después de una manera más sencilla, de que por la cruz se va a la luz. En latín suena muy bonito, dice per crucem ad lucem. También en español se conserva la rima, porque decimos por la cruz a la luz. Y no se llega a la luz en el cristianismo sin la cruz. Y la luz se entiende mucho mejor después de la cruz. Y por eso aquí está el papel salvífico y providencial del sufrimiento y de las pruebas en la vida humana. Hay un salmo que es el más amplio del Salterio, que es el Salmo 118. Por ahí, por el versículo 60 y tantos o 70 y tantos, hay dos frases que a mí me encantan y que ustedes han experimentado. La primera dice: antes de sufrir, qué equivocado estaba. Y la segunda dice: me ha hecho bien sufrir, porque sí, así he aprendido tus mandamientos. Y es la misma lección básica y fundamental que está explicando el Señor a los discípulos de Emaús cuando les hace ver que la cruz era necesaria para la resurrección del Señor y para que se cumpliera lo que era el plan de redención que Él venía a realizar en el mundo. Por eso también los mismos discípulos, los veremos al final del pasaje, pues están mucho más maduros después del encuentro con Cristo resucitado que antes del encuentro. Y si antes del encuentro no habían visto por qué el sufrimiento del Señor y por qué ellos mismos estaban sufriendo, después del encuentro con Jesús, vean lo que dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando íbamos con Él en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ahí se ve claramente que también en el caso de ellos, habiendo sufrido sin la visión de fe a la que invita una experiencia cristiana madura, pues ellos mismos captan qué diferente es la vida
cuando se sufre con Jesús y cuando se sufre sin Jesús. Porque al fin y al cabo, queramos o no, lo busquemos o no, el dolor nos alcanza. El dolor físico o el dolor moral. En este caso, los apóstoles tienen el dolor moral en su experiencia de una derrota, de una frustración, de una desilusión, de una desesperanza. Y esto es muy duro. Y precisamente por eso abandonan Jerusalén. Pero cuando el Señor les hace ver el porqué, van comprendiendo ellos que verdaderamente era necesario que Jesús padeciera y muriera para poder redimirnos a cada uno de nosotros. Entonces el Señor les recuerda el plan de Dios, les explica sin prisas, así como los escuchó sin prisas, ahora les explica sin prisas los pasajes referidos a Él. Y les dije, pues pudo ser un trayecto de unas 2 horas, y en 2 horas se puede hacer mucho. Y lo hace también que, fíjense también el detalle humano del Señor. Hace además de apartarse de ellos antes de llegar a Emaús. Pues es un caminante que coincide con los discípulos un rato, pero luego él tiene su destino y ellos el suyo. Pero ha creado tal confianza en ellos y tal deseo de una, dijéramos, una convivencia, que ellos mismos le dicen a él: Señor, quédate con nosotros, porque el día está ya de caída, ya está oscureciendo. Al final de este capítulo, les estoy comentando el capítulo 15, hay una oración amplia de quédate con nosotros, que sería muy interesante leerla, meditarla en la propia casa, ante Jesús, Eucaristía, porque en definitiva es un deseo que sale de todo corazón humano, que capta la importancia de estar con Jesús y de tener a Jesús, y de que Jesús realmente se quede con nosotros. Y aunque es verdad lo que dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos, eso, dijéramos, es el ambiente habitual y necesario, pero es mucho mejor que la conciencia de la convivencia sea explícita y que haya por parte nuestra una invitación específica a Dios nuestro Señor para que se quede con nosotros. Y lo hizo, porque recuerden lo que Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue su promesa. Y la cumplió quedándose con nosotros en la Eucaristía. Por eso es importante todo lo que el Señor va realizando con estos discípulos en este pasaje. El Señor, cuando ve la sinceridad de esta petición, accede, les hace caso y se queda con ellos. Y por tanto, esa petición sincera, profunda de estos 2 discípulos es atendida por el Señor. Pero también este Señor les abre los ojos para reconocerlo con un gesto que acababa de instaurar el Viernes Santo. Lo reconocieron al partir el pan. Y por eso, pues, es importante esta escena que les digo. Es la primera vez que se celebra la Eucaristía, además por parte de Jesús, el sumo sacerdote, fuera del cenáculo. El cenáculo, desde el punto de vista teológico, para mí es el sitio más rico de toda Tierra Santa, porque
si es verdad que el Tabor es un paisaje bellísimo, a nosotros nos interesa por un hecho histórico nada más. Ahí se transfiguró el Señor. Y aunque es verdad que el pozo de la Samaritana está todavía ahí y lo podemos ver, pues ahí ocurrió solo un hecho de la vida del Señor, que fue el encuentro con la Samaritana. El mismo Belén es importante para nosotros porque ahí nació Jesús, pero solo por eso. Pero fíjense en el cenáculo. En el cenáculo tenemos nosotros, primero, el mandato nuevo del Señor. En segundo lugar, la necesidad de permanecer unidos a Él para dar fruto. En tercer lugar, 2 apariciones. En cuarto lugar, varios sacramentos instituidos ahí. La Eucaristía, la confirmación. Recuerden que cuando se les aparece el Señor, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. El sacerdocio: hagan esto en conmemoración mía. La confesión: aquellos a los que ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, y aquellos a los que no se los perdonen no les quedan perdonados. ¿Qué otro sitio hay en toda Tierra Santa que concentre en sí tantos elementos de nuestra fe cristiana? Entonces, esto para valorar lo que significa ese lugar. Ese lugar en el presente es, dado que se habla de una sala superior, es un segundo piso. La extensión de ese segundo piso pues es como de aquí 2/3 partes de esta sala, quizás la mitad de esta sala, no mucho más. Ese lugar en el presente lo tienen los judíos, que se lo quitaron a los franciscanos, y se lo quitaron a los franciscanos por un argumento que no tiene ninguna consistencia histórica ni arqueológica. Y el argumento, entre comillas, es que ahí está enterrado David. Y no es posible por varios motivos. Primero, porque el sitio en el que se dice que fue enterrado David es otra parte de la ciudad, por un lado, de la ciudad antiquísima de la época de David, y segundo, y todavía mucho más importante, ningún judío habría vivido ahí ni un solo día, siendo la sepultura de un hombre. Un cementerio es para ellos un lugar que hay que evitar, porque el contacto con los muertos contamina, según ellos. Les comento yo que de esta familia de judíos ortodoxos convertidos al catolicismo que yo traté algún tiempo en Tierra Santa, los acompañé en Roma, y de Roma fuimos una vez desde Roma hasta San Giovanni Rotondo para ver al Padre Pío y después a ver a Asís. Pero resulta que el coche en el que íbamos a ir se encontraba en el atrio de la parroquia que dirigimos los legionarios en Roma. Es un atrio más o menos de la dimensión, quizás un poquito más pequeño también que esta sala. Y cuando íbamos a tomar el coche, resulta que en el atrio había en su féretro un cadáver que iba a ser introducido a la iglesia para una misa de cuerpo presente. Y esa familia judía no entró. Esperó hasta que se fuera el cadáver y entonces entró. Bueno, esa es una familia. Imaginen ustedes
el vivir sobre una tumba durante, pues por lo menos ya 30 siglos, porque David vivió hacia el año 1000 antes de Cristo y estamos en el 2000 después de Cristo. Entonces no es razón, pero en fin, los franciscanos, al fin y al cabo, ante el Estado judío se dieron y compraron otro espacio cercano que se llama el pequeño cenáculo, y ahí se tienen misas y demás, dado que en el otro no se tiene. Entonces, sobre el cenáculo, continuamos entonces con la exposición diciendo que en la vida humana es otra perspectiva de la situación. Caben la tristeza y el dolor, y es la situación que representan los discípulos de Emaús. Están tristes, están adoloridos por lo que acaba de ocurrir, en sus distintas formas. En el caso de los apóstoles, de estos dos discípulos, es en forma de derrota, y las derrotas duelen mucho. Piensen en las deportivas, pero piensen, no sé, en las relaciones familiares, hay también derrotas, ¿sí? Y son más dolorosas y pueden durar más, y en ocasiones no duran un día ni un año, sino 10 años o más. Hay derrotas o pueden durar toda la vida, depende de cómo las sepamos nosotros afrontar o manejar, ¿no? Hay la derrota de la desesperanza, de la impotencia, de la soledad, de las perplejidades y confusiones, del abandono. De alguna manera todo esto lo están experimentando estos dos discípulos. Pero Jesús nuestro Señor se acerca en el momento adecuado. Él nunca permite que haya algo que nosotros no podamos superar, no podamos afrontar. Y si tenemos nosotros fe en esto, no habrá ninguna dificultad y ninguna derrota que se sobreponga a lo que es, a lo que debe ser, dijéramos, la capacidad y la madurez de nuestra fe. Por eso el Señor se acerca a nuestra derrota para curar nuestra tristeza. Porque Él sabe que una persona triste, pues es una persona que se aísla, es una persona que se limita, es una persona que se corta las alas, es una persona de alguna forma que se empobrece, dejándose llevar de la tristeza. No significa que seamos insensibles ante momentos difíciles y que no podamos ponernos tristes, porque Dios nuestro Señor, cuando nos llama a seguirlo, no nos quita todo aquello que es normal en la humanidad, no nos priva de nuestra humanidad. Y en la experiencia de todos los hombres está la experiencia del dolor, que es una experiencia necesaria. Y cura nuestra tristeza precisamente, primero, escuchándonos. De ahí que les permita desahogarse. Y ya en algunas ocasiones, el solo desahogo es ya, dijéramos, una curación importante. El solo desahogo ante una persona que nosotros sabemos que nos puede orientar y que nos puede ayudar. No el desahogo, pues no sé, en voz alta en un jardín público, no se trata de eso, ¿no? Entonces, Él primero, para curar nuestra tristeza, nos escucha. En segundo lugar, nos cura nuestra tristeza con su palabra. Y esa palabra en ocasiones nos corrige, porque pues no siempre acertamos, aunque queramos, en todos los pasos que vamos dando. Y sobre todo el paso más difícil es llegar a afrontar correctamente el dolor y las pruebas. Se solía decir en el pasado, es un proverbio muy de pueblo, ahí es donde la puerca torció el rabo y los puercos la colita.
en ese tema. Entonces, es por eso por lo que Dios nuestro Señor nos puede en ocasiones corregir. Pero qué bueno que Él nos corrija y ojalá nos dejemos corregir, porque realmente Él ha visto nuestro sufrimiento, se ha acercado a nuestro sufrimiento, le interesa nuestro sufrimiento y quiere sacar buenas cosas de ese sufrimiento. Y en realidad es el único que puede convertir lo que pudiéramos llamar humanamente un mal, el sufrimiento, en un bien, el crecimiento de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor. De alguna forma, esa es la síntesis y la lección más importante de la vida humana. ¿Qué hacemos nosotros en momentos de sufrimiento? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué lugar tiene el Señor en ese sufrimiento? ¿Y qué espacio vamos dejando a Dios nuestro Señor en el sufrimiento? Porque quien lo lleva con Jesús tiene la enorme ventaja de no luchar solo, de no ser una especie de llanero o llanera solitarios, de no creerse un Superman o una Superwoman, y de dejar espacio para que Dios nuestro Señor ilumine, para que Dios nuestro Señor robustezca, para que Dios nuestro Señor fecunde esas pruebas que es necesario que vayamos nosotros afrontando a lo largo de la vida. Pero tenemos que ser conscientes de algo que nos dice San Pablo y que nos tiene que estimular y consolar mucho. San Pablo dice: no son comparables los sufrimientos de esta vida con la gloria futura que nos será revelada. Si nosotros pensáramos un poquito más en este punto, en las pruebas que el Señor nos va marcando, va permitiendo en nuestras vidas, tendríamos más argumentos y más fortaleza y más elementos para superar el dolor y para crecer en esos momentos de prueba, en esos momentos de dolor. Pero el Señor también cura nuestra tristeza con su Eucaristía. Y todo está en el pasaje de Emaús. Y vean, la Eucaristía no aparece al inicio, aparece al final. Porque de alguna manera todos los otros sacramentos están orientados a la Eucaristía. Y ahí se ve la centralidad y la importancia de la Eucaristía. Y por eso fue el modo divino como el Señor cumplió su promesa de: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sabiendo que la mayoría de los minutos en todos los sagrarios estaría solo. Quizás solo no está solo, valga la redundancia, en las capillas de adoración perpetua. Y qué bien que haya, porque eso indica vitalidad espiritual de una comunidad. Y eso indica, pues, que sabemos nosotros dónde está lo esencial. Y acudimos ahí y no lo dejamos solo. Aunque también no dejarlo solo, pues es relativo, porque es posible que haya una persona de toda una comunidad a las 2 de la mañana. Supongamos que puede ser una hora difícil. Pero de todas maneras, al Señor no le importó que buena parte de su vida en la Eucaristía la fuera a pasar solo. Lo que le importó fue que siempre estaría ahí disponible para escucharnos, para consolarnos, para alimentarnos, en la medida en que nosotros nos vamos acercando y lo vamos valorando. Entonces el Señor cura también la tristeza humana con la Eucaristía. Pero también otra forma en la que el Señor cura la tristeza humana es la misión apostólica que surge de un corazón que ha tenido contacto con Cristo Eucaristía. En este sentido, piensen que la vida de un cristiano
se hace plena cuando se transmite a otros la experiencia de fe. Y la experiencia que han tenido los discípulos ha sido una experiencia de Cristo resucitado, de quien ya habían desesperado. Recuerden cómo dicen ellos en un momento: nosotros esperábamos que este fuera el Redentor de Israel. Pero ya pasaron 3 días y no ha ocurrido nada. Qué poca capacidad de aguante. Le pusieron 3 días de límite a Dios nuestro Señor para que hiciera lo que a ellos les parecía. Y además querían meter a Dios nuestro Señor en el esquema estrecho de la mentalidad humana. Y ellos creían que sería Redentor de Israel si los liberara del yugo de la esclavitud política, sociopolítica respecto a los romanos. Pero el Señor siempre nos sorprende. El Señor va más allá de nuestras expectativas y es mucho más profundo lo que Él hace. El liberar a un pueblo de una, no esclavitud, sino digamos de una situación de falta de libertad política, es mucho más superficial que liberar el corazón humano del poder del pecado y del poder del demonio. Por eso en la Iglesia es mucho más importante la acción y la liberación del corazón del individuo que el cambio de estructuras. Las estructuras son algo global y etéreo. El corazón humano es algo individual. Si yo cambio cada corazón, cambia la estructura y cambia el ambiente. Si solo cambio la estructura pero no cambio el ambiente, en realidad no mejoro al hombre. Piensen un poquito en esto, en el comunismo, que venía a liberar al hombre de la esclavitud y lo sometió y lo sumió en una esclavitud mucho peor. Hay por ahí un librito que quizás alguna de ustedes ha leído y si no se lo recomiendo. Es muy corto pero muy agudo en sus observaciones, además humorístico o sarcástico. Se llama Rebelión en la Granja. ¿Les suena el título? ¿No? Apúntenlo. El autor se llamaba George Orwell. George Orwell. O-R-W-E-L-L. Les comento la trama. Es una parábola que tiene como protagonistas al dueño de una granja y a todos los animales de la granja. Pero detrás de cada uno de los personajes, sea el hombre, sean los animales, hay personajes del comunismo ruso. Y así el dueño de la granja es el zar. Y los animales se rebelan, rebelión en la granja, se rebelan contra el dueño de la granja. Y hay por ahí unos cerdos, y hay unos caballos, y hay unas gallinas, y cada uno tiene su papel en esta rebelión en la granja. Vale la pena, lo van a disfrutar y van a aprender mucho. Pero a lo que venía respecto a la liberación de las estructuras, la última escena de este libro nos presenta sobre una mesa o alrededor de una mesa a los cerdos y a los caballos jugando cartas y bebiendo vino. Las nuevas estructuras. El cambio de estructuras. Y tiene por ahí una frase, tiene muchas muy buenas, pero una dice, de los nuevos mandamientos de esa nueva, llamémoslo así, de esa nueva granja. Todos los animales son iguales. Y añade, pero hay algunos que son más iguales que otros. Y es lo que representa la última escena.
Bueno, esto a propósito de que Dios nuestro Señor cura transformando los corazones y haciendo que estos corazones transformados prediquen a los demás la experiencia espiritual que han tenido. Y es como termina el pasaje que les estoy comentando. Este pasaje, en definitiva, nos dice que los dos discípulos de Emaús, sin fijarse ni en el momento del día, porque ya era noche, si cuando estaban llegando a Emaús ya estaba oscureciendo, y luego tuvieron una cena, y después de la cena tuvieron la Eucaristía, piensen ustedes, no sé, por poner poco, a las 9 de la noche, a esa hora regresan a Jerusalén. También recuerden que, para que admitamos incluso los momentos de la luz natural, recuerden que la Pascua se celebraba, y así sigue siendo en la Iglesia Católica, en la primera luna llena de primavera. Por tanto, si es luna llena, hay mucha más luz por la noche. Entonces no era una noche completamente cerrada y oscura. Pero en definitiva había que volver sobre los pasos que dieron antes, unas 2 horas, supongamos 11 de la noche, 12 de la noche, y llegar al cenáculo y decir, hemos visto al Señor, y escuchar también de los apóstoles que también a ellos se les había aparecido. En definitiva, es una experiencia que tienen estos dos discípulos con Cristo resucitado, que cumple todas las expectativas y todas las promesas y todas las profecías del Antiguo Testamento respecto a Él, y que de esta manera, dijéramos, cierra el ciclo, aunque todavía falta, y lo comento solo de pasada, que no solo se aparece durante 40 días a los apóstoles, sino que al final de esos 40 días los cita en Betania, y recuerden que Betania está en uno de los extremos del Monte de los Olivos, viendo hacia Jerusalén, o hacia el otro lado más bien, pero en definitiva muy cerca de ahí, y que bendice a los apóstoles, y mientras los bendice, se eleva al cielo. Y el Jesús que bajó del cielo en la encarnación es el que, según el evangelista San Lucas y los otros sinópticos, terminada su vida terrena, subió al cielo. Pues quedan 2 minutos. Preguntas, quejas, lamentos, objeciones. A ver. ¿Te acuerdas de la oración que nos dijo de quédate con nosotros? ¿Dónde la podemos encontrar? Aquí está. Ahí está. Aquí está en las páginas 191, 92 y 93. Es una oración bellísima. No se pudo haber leído aquí, pero en fin, la tienen aquí. Sí. El evangelio de cuando dice quédate con nosotros, ¿cuál es? ¿La cita general o la de ese pasaje en concreto? Mire, la cita, le digo la cita general, es Lucas 24, 15, 35. Y puede ser por ahí, por el 30, 28. No lo tengo yo aquí. A ver, déjenme ver. Sí, aquí está, 29. Lucas 24, 29. Sí, es una de las oraciones más bellas y más confiadas en Dios nuestro Señor. ¿Más preguntas? ¿Quejas o lamentos? Bueno, son las 12 y vamos a dar gracias. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.